Hola chicos, ¿cómo están? A nosotros nos corresponde hablar del diseño bioclimático. Nuestro equipo está conformado por Ana Sofía Fernández. Carlos Eduardo Lozano. Y Laura Lerma. Para hablar de diseño bioclimático debemos remontarnos a la época de la Revolución Industrial, que fue donde se dio un rápido crecimiento tecnológico, económico y de la sociedad. Esto generó una transformación urbana, lo cual generó un mayor impacto ambiental debido a la cantidad de emisiones de CO2. A raíz de esto se generaron unas organizaciones mundiales que buscan cuidar y proteger el medio ambiente. Estas organizaciones lo que quisieron realizar fue que por medio de cumbres los países comenzaran a tomar conciencia sobre qué impacto le están generando al medio ambiente. Colombia tiene como compromiso disminuir sus emisiones de CO2 al menos en un 50%. Es por esto que el Ministerio de Desarrollo Sostenible habla de cuatro principios para la construcción sostenible. Entre ellos están el agua, el suelo en la vivienda, los materiales y la energía. Con respecto al agua, es generar un diseño eficiente para el consumo del recurso hídrico. Con respecto al suelo en la vivienda, es generar un diseño óptimo donde haya un equilibrio entre la estructura y su entorno. Con respecto a los materiales, es usar materiales de fuentes renovables o materiales tipo RCD. Y con respecto a la energía, es aprovechar al máximo las energías limpias con el fin de minorar el uso de energías no renovables. Y entonces estaríamos hablando de fuentes limpias como energía solar, energía eólica, biomasa y aprovechar al máximo la iluminación natural. Una vez comprendidos estos cuatro principios, ya podemos hablar de la bioclimática. La arquitectura bioclimática consiste fundamentalmente en el diseño de una edificación donde se comprende cuáles son las necesidades del entorno, cuáles son las condiciones climáticas, cuáles son las fuentes de recursos renovables con los que yo puedo contar y utilizar energías limpias con el fin de mitigar mi impacto ambiental. A partir de esto, yo voy a generar un confort térmico al interior de la vivienda. Pero la arquitectura climática tiene tres conceptos claves que debemos tener muy presentes: medidas pasivas, medidas activas y confort. Medidas activas es cuando yo logro generar un confort térmico al interior de la vivienda, pero por medio de uso de sistemas que son muy contaminantes para el medio ambiente, que eso es lo que queremos evitar en un diseño climático. Las medidas pasivas es que por medio de integración de energías limpias, como las que nombramos anteriormente, yo pueda generar este confort térmico. También podemos incluir en estas la parte de la captación de los vientos para generar mayor ventilación al interior de una vivienda. Entonces, al aplicar estas medidas, principalmente la pasiva, yo logro generar un confort. ¿Y qué es el confort? Es la ausencia de irritación o malestar generado al interior de la vivienda a causa de las condiciones climáticas. Es importante que la arquitectura entienda que no solo se diseña para generar un atractivo visual, sino también para generar un atractivo al interior de la vivienda. Una vez comprendido esto, podemos hablar de los factores a tener en cuenta. Tenemos cuatro factores: datos climáticos, evaluación biológica, soluciones arquitectónicas y aplicaciones arquitectónicas. Empecemos con los datos climáticos. La arquitectura climática está directamente relacionada con el estudio del clima. Poder comprender en qué momento del día yo tengo las temperaturas más elevadas, cuál es la posición del sol con respecto a la ubicación de mi vivienda o donde va a estar ubicado el proyecto, cuáles son las precipitaciones más altas a lo largo del año, de dónde provienen los vientos más fuertes, porque yo lo que quiero es aprovecharlos al máximo. Pero aparte también comprender cuál es la necesidad de mi entorno, qué es lo que yo quiero lograr: mayor captación de calor o por el contrario, disiparlo lo que más sea posible. Aparte también comprender cuál es la humedad relativa y cuál es la velocidad de los vientos. En segundo caso, tenemos la evaluación biológica. ¿Qué habla la evaluación biológica? Se basa en las sensaciones humanas. Todos percibimos el calor de formas distintas. Carlos lo percibe completamente distinto a la manera en que yo lo siento. Él lo puedo percibir en un espacio. También depende de cuántas personas hayan en una habitación. No es la misma la sensación térmica de una persona en una parte de estudio a de cuatro personas en una parte de estudio. Entonces, una vez comprendido esto, debemos evaluar dos variables: la temperatura y la humedad relativa. ¿Por qué las nombro? Porque los hermanos Olivey desarrollaron el diagrama bioclimático, que es el que tenemos en la parte superior de la pantalla, donde se define una zona de bienestar para el individuo. Cuando uno está en estado de reposo, entra a una zona de bienestar.
siempre y cuando estemos en una temperatura entre los 23 y los 27 grados Celsius y tengamos una humedad relativa entre un 20 y un 80%. Esa sería mi zona de confort, esa sería la zona donde yo me siento a gusto. Sin embargo, si yo empiezo a hacer una variación en las temperaturas, salgo de esta zona de confort y puedo presentar, por el contrario, una irritación, ya sea por una elevada temperatura o porque comienzo a necesitar mayor calor a causa de bajas temperaturas. Ya nombré dos factores fundamentales que están basados en necesidades y una necesidad necesita una solución. Por ende, aquí la arquitectura bioclimática lo que plantea es que una vez comprendidas esas dos necesidades de las que ya hablamos, entonces necesitamos generar mayor captación de iluminación solar, pero en la ciudad de Cali necesitamos disipar lo máximo posible el calor que entre y pueda salir rápidamente. Captar vientos para que haya mayor ventilación en el interior de la vivienda sin tener que recurrir a medidas activas. Aparte, implementar uso de materiales renovables o tipo RCD. Con estas soluciones llega el momento de poder hablar de una aplicación. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Entonces, llega la arquitectura bioclimática y dice, aquí en Cali necesitamos captar la mayor iluminación posible, claramente por medio de las ventanas, pero al entrar esta iluminación también viene la radiación, viene calor. Necesitamos que este calor, así como entra, pueda salir perfectamente hacia el exterior. ¿Cómo lo logramos? Ustedes ven la imagen inferior izquierda, esa vivienda no tiene cómo respirar. Llega el aire caliente, se acumula al interior y no tiene cómo botarlo, no tiene cómo soltarlo hacia el exterior. Entonces se puede generar por medio de trabaluces, de ventanas, de retranqueo de fachadas. Todo esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Otro factor a tener en cuenta en la aplicación arquitectónica es aprovechar las condiciones del entorno, que lo hablamos al principio. ¿Y cómo? Aprovechando la vegetación natural. Si yo puedo aprovechar esa vegetación para darle sombreamiento a mi estructura o para darle cierta frescura, entonces sería ideal. Muchas veces no se puede contar con esto, pero entonces, ¿qué se hace? Se implementan ciertas medidas como lo que vemos en el costado izquierdo, que son partes soles y aleros, que lo que hace es que yo capto la iluminación, pero puedo refractar la radiación tanto horizontal como verticalmente por medio de la implementación de estos dos elementos. Sigamos con la parte de los criterios de sostenibilidad. Tenemos 4 criterios fundamentales: eficiencia en agua, eficiencia en energía, manejo de materiales y calidad en ambiente interior. Con respecto a la eficiencia en el agua, es que por medio de un uso eficiente, que todo nazca desde el diseño, podamos entender que vamos a disminuir el consumo del recurso del agua potable. ¿Cómo? Aprovechemos al máximo el agua lluvia. Vamos a usarla para los sanitarios, para los lavamanos, vamos a usarla para los riegos. ¿Esto en qué me va a impactar? Claramente va a tener un cuidado hacia este recurso natural, aparte de tener menor consumo de agua potable, y todo esto lo voy a poder comprobar por un sistema de medición y al mismo tiempo por un sistema donde yo incluya equipos eficientes en mi estructura. Bueno, uno de los siguientes criterios que entra en juego es el tema de la eficiencia energética. Para esto es importante conocer que, de acuerdo a las estimaciones de la ONU para el año 2022, cerca del 21% del consumo de energía en todo el mundo iba destinado a las edificaciones de uso residencial. Es allí donde tanto la arquitectura bioclimática como el tema de la sostenibilidad y la eficiencia energética juega un rol importante para lograr aprovechar todos los medios que nos brinda el entorno. Los criterios que aquí entran en juego es la orientación con carta solar, la iluminación, la envolvente y otras tecnologías que se asocian con el aprovechamiento de la energía. En cuanto a la orientación de la carta solar, en esta, la carta solar nos permite conocer la ubicación que el sol tiene de acuerdo a una fecha y en horas en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Para el caso de la ciudad de Cali, se estimó que la carta solar, que es la posición durante el año, tiene una variación de los 70 grados a los 110. Por lo tanto, en el diseño arquitectónico se prioriza que las fachadas estén orientadas hacia el norte y por lo general bloquear la fachada occidental, que es donde va a recibir mayor sol en horas de la tarde. Por lo tanto, eso porque el sol tiene esa trayectoria oriente-occidente. En cuanto al tema de la iluminación, aquí es importante resaltar que para el diseño
No se trata tanto de cómo proporcionar suficiente luz, sino de que ésta no tenga ningún efecto secundario. Por lo tanto, se aprovecha esos aleros, esos espacios para que haya una buena iluminación y captación de la luz natural. A mí aquí también es importante allí mencionar que gran parte de la luz que se capta se va a reflejar, por lo que en este diseño es importante tener en cuenta todas estas variables. Y que si se hace un buen aprovechamiento de la iluminación natural, se estima que este empleo permite el ahorro de aproximadamente el 35% del consumo energético en un proyecto, siendo bastante alto y considerable. Trayendo estas estrategias de luz natural a un caso específico en la ciudad de Cali, tenemos esta vivienda donde la envolvente, viene siendo la fachada, está compuesta por unos muros tejidos en ladrillo que permiten que el sol no llegue directamente a la vivienda, sino que también aprovecha y permite un mayor flujo de aire y de luz, como se puede ver en la entrada, donde tiene una ventana, una puerta ventana en su inicio y una al final. Y otros factores como los patios interiores que permiten una mayor sensación y confort climático. Bueno, otro de los criterios que tenemos que tener en cuenta es el diseño de la envolvente. La envolvente en un edificio no es más que la fachada, pero esta no debe ser resultado de un diseño decorativo, sino que tiene que ser el resultado de la evaluación de todos los criterios que mis compañeros ya han mencionado, la ubicación, lo que queremos lograr realmente al interior de la edificación, captar sol, alejarnos o protegernos del sol, captar ventilación. Y con base en el diseño que podemos desarrollar, podemos resolver gran parte de las necesidades que tenemos al interior de la edificación. Por ejemplo, muros, que podamos hacer muros dobles, donde podamos tener dobles pieles y podamos hacer un tamiz entre el viento que va a entrar, el sol que va a entrar, las horas en las que queremos aprovechar esta iluminación natural y poder tener estos filtros, estos dobles filtros de estas dobles pieles que se pueden desarrollar en diferentes materiales, generando un tamiz óptimo de la luz y poder prestar una buena sensación al interior en cuanto a iluminación y ventilación. Bueno, también aquí hay una influencia, otro factor que es el volumen. Esa relación que tiene el volumen interno de la edificación con su superficie o su envolvente que viene siendo toda la fachada. Esto tiene una gran influencia en cuanto a la zona climática donde se va a desarrollar el proyecto. En casos donde sea en un clima muy cálido, pues es mejor que haya un volumen muy grande a la fachada para que haya una mejor circulación. Esto lo logramos ver en un caso específico también aquí en la ciudad de Cali, donde se juega con los volúmenes que otorgan una mayor amplitud a la vivienda y permiten una menor variación climática. También el tema de la selección de los materiales y considerando que aquí en Cali pues los materiales deben ser resistentes tanto para temporadas de lluvia como para temporadas de sol. Y aquí cabe resaltar este tema de esta persiana de fibra de madera que permite pues que el sol no llegue directamente a la vivienda. Bueno, otro de los elementos con los que podemos jugar en el diseño son las ventanas. Por ejemplo, en la parte superior vemos un diseño para un país en el que lo que se busca es captar la mayor cantidad de sol e iluminación natural. En la parte de abajo podemos ver cómo empezamos a jugar con todos los criterios que hemos hablado de la envolvente, de la volumetría, de la ubicación para poder tener correctas visuales, poder captar el aire que necesitamos y protegernos de la luz directa del sol. Cortasoles son otros de los elementos con los que podemos implementar en los diseños arquitectónicos. Los cortasoles por lo general son elementos verticales o horizontales que se ponen por delante de las fachadas, en las fachadas, elementos metálicos o del mismo material en el que estén construidas las edificaciones, puede ser en concreto, en donde lo que se busca es un tamiz del sol que va a entrar directamente a la edificación, al interior. Estos cortasoles ahora tienen mecanismos que permiten adecuarse y adaptarse de acuerdo a la iluminación que se requiera a lo largo del día. Entonces, en horas de la mañana se pueden modificar para que permitan que la luz del sol entre y en horas de la tarde o donde más afectación haya, pues se pueden graduar de acuerdo a la necesidad que haya. Otro de los criterios de diseño que se pueden implementar son los aleros, que es
alargar estas losas y proteger directamente las aberturas que tenemos en ventanas en fachadas para que la luz no entre directamente. Otro de los criterios de diseño que se manejan son las pérgolas, que son estos elementos que ven en la parte inferior, donde normalmente se utilizan en los patios interiores o en los patios exteriores, donde hay unas zonas interior-exterior mixtas. Otro de los elementos que se pueden utilizar son los voladizos y jugar con los retranqueos y las formas del el diseño propio de las edificaciones para poder generar unos volúmenes que filtren el ingreso de la iluminación y permitan que la ventilación en donde se requiera, pues se pueda tener adaptación de la volumetría. Las cubiertas, lo que conocemos en el diseño bioclimático mucho son las cubiertas verdes, que es esta cubierta en una capa vegetal que ofrece beneficios económicos, ecológicos y sociales que permiten que haya una cubierta donde se retiene agua, donde se filtra esa agua y se puede dar un correcto uso, como manifestaba nuestra compañera Ana, en los sanitarios, en el riego, y desde ahí empezar a ejercer una integralidad desde las cubiertas hacia toda la parte del uso correcto de del recurso del agua. Otra de las cubiertas que se pueden plantear son las cubiertas ventiladas y las cubiertas dobles. Son cubiertas que generan unos dobles colchones térmicos en el que se puede evacuar el aire caliente que por lo general sube, que sube, y que el aire frío pueda generar este golpe para que al interior se sienta un confort climático y el aire caliente salga fácilmente. Otro de los conceptos con los que podemos trabajar o de los criterios de diseño importantes es la iluminación artificial y la implementación de equipos eficientes. Aires acondicionados inverter, iluminación con luces LED, incluir la domótica y trabajar de la mano de la inteligencia artificial para que haya una evaluación, por ejemplo, de espacios donde no hay uso de las zonas, se apaguen los equipos y poder trabajar pensando eficientemente en cada uno de los usos de los espacios y disminución de consumos energéticos. Utilización de energía de fuentes no convencionales. Hay muchas más que las que voy a nombrar, pero básicamente las que más se utilizan en la implementación de diseños bioclimáticos es la energía solar, que es aquella que es captada capturando la energía calorífica del sol. La energía eólica obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por el efecto de las corrientes del aire, y la de biomasa o bioenergía que procede del aprovechamiento de la materia orgánica de residuos, plantas, personas o animales. Importante saber que hay ya actualmente bastantes herramientas de medición y además de calificación, certificaciones, por ejemplo, la certificación RETIE, donde se hace una evaluación de la calidad de las instalaciones eléctricas, perdón, medición de fuentes de energía, verificación de consumos para que no hayan pues fuentes en donde se estén perdiendo la energía pues en el consumo de la edificación. Manejo de materiales y recursos. Esto es muy importante porque no solamente es la evaluación de la edificación desde el diseño y la construcción, sino también en el uso, el plan de manejo de residuos durante la operación de la edificación, la priorización de productos y materiales con atributos desde la sostenibilidad, el origen de la selección de los materiales que vamos a usar, que sean autóctonos, que sean materiales producidos en la región. La prefabricación y la modulación es otra de las estrategias que se pueden utilizar para el correcto manejo de los materiales, en donde podemos diseñar de acuerdo a las dimensiones de los materiales que vamos a utilizar. Materiales con contenido reciclado, acero, hormigón, maderas, yeso, vidrio. Todo esto buscando la calidad del medio ambiente interior, una calidad mínima de aire al interior, un confort térmico, tasas de ventilación adecuadas, sensores de CO2, control de humo de cigarrillos, incluir tapetes atrapamugre, generando espacios del disfrute y que hayan vistas de calidad, es decir, que no pongamos por encima solamente el diseño bioclimático, sino que también podamos hacer edificaciones con alto potencial
de diseño donde utilicemos nuestras características para poder tener unas correctas visuales y un correcto disfrute de acuerdo a la ubicación de nuestra edificación, pero también protegiendo al interior las personas que están habitándolo. Bueno, quisimos traer un estudio de caso de un análisis bioclimático que desarrolló el Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes en Bogotá en unas viviendas del sector de interés social, para tratar de analizar cómo se comporta estas variables en una vivienda tan típica construida aquí en el país. Para eso se escogieron dos viviendas con tipología similar, ubicación similar en temas de orientación y diseño, y se midieron variables como la humedad relativa, la temperatura y la iluminación. Y se escogieron los lugares más frecuentados por las personas, siendo las alcobas, la sala comedor, el estudio, tomando durante todo el día las variaciones que tiene la humedad y la temperatura. Tomando estrategias, se tomó una vivienda y se aplicaron muros dobles y ventanas dobles. Y con esto se midieron durante 2 semanas. Los resultados que se obtuvieron en temas de temperatura y humedad, como se puede observar en la semana inicial, ambas viviendas tienen un comportamiento muy similar, pero una vez ya estas estrategias de muro doble, acolchado y ventana doble, se logra ver que a pesar de que la humedad exterior aumenta, la vivienda que tiene estos mecanismos logra mantener el confort térmico interno. Lo mismo con el tema de la humedad. Y posteriormente lo miden en tema de confort, en tema de humedad relativa y de temperatura, donde se logra ver que entre la semana inicial y la semana 2 la vivienda que tiene estos cambios logra alejarse considerablemente de la vivienda uno, entrando en la zona de confort. Bueno, y como conclusión, tenemos varios ejemplos en donde podemos caracterizar y visibilizar todos estos conceptos de cómo podemos hacer para que nuestras edificaciones puedan ser amables y tengan un diseño bioclimático con estos referentes. Uno de los referentes principales pues son las malocas amazónicas, otro de Renzo Piano, el skyline de la ciudad de Turín, de Botran Nha de Vietnam, tenemos otra edificación y de Felipe Lerma, el arquitecto, pues el proyecto de Vigo. Les quiero compartir aquí un poco más a profundidad cada uno de ellos. Bueno, entonces en las malocas amazónicas tomamos como base que obviamente estos son construcciones absolutamente autóctonas, en donde la arquitectura sustentable está conectada directamente con este tipo de edificación, donde hay unos materiales de la región, donde se busca el confort climático con la forma, con la envolvente, con las cubiertas. Otro de los ejemplos que les mostraba, el grupo de arquitectos de la empresa Botron Nha de Vietnam, en donde sus proyectos son el claro ejemplo del manejo de la bioclimática, de los materiales, de la envolvente, de las formas, de cómo utilizar los conceptos de cubiertas verdes, cómo los muros verdes además se pueden trabajar en las fachadas, los retranqueos, las volumetrías. Con Renzo Piano y su invernadero climático también podemos ejemplificar el manejo del edificio como una máquina y cómo podemos hacer para que con los criterios de diseño podamos trabajar de acuerdo al uso que va a tener la edificación. Esto es un invernadero de 166 metros de altura en la ciudad de Turín, en donde, como ven, pues el uso de la bioclimática y los conceptos es maravilloso. Renzo Piano es uno de los referentes especiales que podemos tener en cuanto al diseño bioclimático. Y Vimo, empresa caleña, empresa de mi hermano arquitecto también, son viviendas modulares en las que se trabaja con el módulo de los materiales para poder fusionar no solamente el correcto uso de la arquitectura en diseño, sino también el correcto uso de los materiales, de los recursos, el agua. Es muy poco el consumo que se hace en estas edificaciones, bajos desperdicios, baja afectación en el terreno y la reducción de huella de CO2 por el poco uso de los transportes para llevar los materiales y la edificación hasta su lugar. Básicamente esto era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Agradecerles
por el espacio y esperamos pues que les haya gustado todo lo que les compartimos el día de hoy. Gracias. Ya.